fuera la jurisdicción nacional o simplemente por sus siglas en inglés BBNJ o BBNJ. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro ahora para avanzar es qué son las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces, esto es muy simple y son aquellas partes del océano en donde no hay jurisdicción, no hay autoridad, no hay ninguna responsabilidad de ningún estado en esas zonas del mar. Esta zona es ampliamente vasta, corresponde al 64% de la superficie de todo nuestro océano y en volumen es el 95% de todo el hábitat de la Tierra. Entonces ustedes imagínense la porción tan grande de la Tierra sobre la cual estamos hablando. En estas áreas se desarrollan múltiples actividades humanas que son llevadas a cabo, pero que generan unos riesgos y unos impactos en este medio marino y en este ecosistema. Entonces, por supuesto que ahí está el punto de por qué la importancia de empezar a regular y a proteger estas áreas, porque son áreas que son hábitat para múltiples especies marinas que son incluso desconocidas y únicas en estas áreas. Siguiente, por favor. Entonces, vean ustedes en este mapa, en azul oscuro, son las áreas de las que estamos hablando ahora. Son las áreas que están fuera de la jurisdicción de los estados. Las áreas en azul claro son aquellas áreas que sí son áreas bajo la jurisdicción y soberanía de los estados del mundo. Entonces ustedes pueden ver aquí muy rápidamente de qué tamaño estamos hablando en términos de volumen y de extensión. Por eso la importancia de ello. Ahí ustedes ven arriba el nombre técnico que les decía ahorita, y vamos a hablar de áreas fuera de la jurisdicción nacional. Ahí tienen las siglas en inglés y en español, porque generalmente cuando uno empieza a leer y consulta documentos, consulta literatura, pues es muy útil empezar a familiarizarse con estas siglas. Siguiente, por favor. Entonces aquí ustedes ven, ya vieron en plano global cuáles son las áreas fuera de la jurisdicción nacional, pero ahora vamos a ver qué son las áreas y qué lo componen. Entonces vean ustedes que está la columna de agua, donde están los pececitos, donde están las especies marinas habitando, y esta área es la columna de agua. Esa porción grande de agua que está ahí es lo que se llama alta mar. En el alta mar aplica el principio de libertad del alta mar. Entonces aquí ¿qué pasa? Hay libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de disponer de cables marinos, libertad de pesca, muy importante, y también libertad de investigación científica. Esto es lo que se puede hacer en alta mar, porque como ya les contaba, aquí no hay jurisdicción, no hay autoridad de ningún estado. ¿Por qué? Porque hay libertad del alta mar. Abajo ustedes ven como en arenita, color arenita, el fondo, el lecho marino. El lecho marino es lo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha denominado que es la zona. Esta es otra parte de lo que conocemos como áreas fuera de la jurisdicción nacional. Y si ustedes ven ahí, tenemos el alta mar y la zona. Estas dos áreas son lo que se compone y lo que implica hablar de áreas fuera de la jurisdicción nacional. Y es por eso que si uno habla del Tratado de Alta Mar, no es incorrecto, pero estamos dejando al lado toda la parte de la zona, del lecho marino, el cual es absolutamente importante por todas las actividades que se realizan allí, especialmente de minería submarina, que está regulada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es un ente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula estas actividades de exploración y explotación de los recursos que están en el fondo marino, especialmente minerales. Entonces, en esta área, en la zona, aplica el principio de patrimonio común de la humanidad. Y esto es muy importante porque resulta que eso implica que todos los recursos que están ahí en el lecho marino son de todos nosotros, y eso
da la base para que más adelante les voy a explicar en uno de los capítulos del tratado, se den disposiciones para que todos podamos acceder a los recursos que están usándose allí. Entonces, bueno, les quiero contar un poco cómo fue que llegamos a hoy en día a tener un tratado jurídicamente vinculante en el cual aborda todos los aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad marina. Entonces, esto es un proceso que empezó hace más de una década, en el año 2004, y empezó por una constante y frecuente preocupación y diálogo sobre qué hacemos para regular, para proteger y conservar toda esa biodiversidad que está fuera de la jurisdicción de los estados. Se pensaba siempre con un enfoque de conservación, porque precisamente se veía como actividades humanas, como pesca, como tráfico marítimo, como exploración de fondos marinos, cables submarinos y otros, pues generan impactos significativos y perjudiciales al medio marino y a esas especies que están ahí tan valiosas. Entonces, pues también se empezó a evidenciar que había muchas brechas. En la gobernanza global de los océanos se empezó a evidenciar que si bien había varios instrumentos de las Naciones Unidas y otros, digamos, complementarios que abordaban temas relativos a ambiente, llamémoslo así, al medio ambiente, pero no había un instrumento que pudiera englobar y pudiera llenar todos esos vacíos que había para regular las actividades que se hacían allí. ¿Y qué pasa? Con esa desregulación y esa falta de marcos jurídicos, pues esa falta de regulación sobre esas actividades hacía que estos ecosistemas estuvieran más vulnerables por digamos la ausencia de mecanismos de protección y de conservación de los ecosistemas. Entonces aquí está una lista de lo que les vengo hablando. ¿Cuáles fueron esos vacíos? ¿Cuáles fueron esas preocupaciones en términos de regulación que se empezaron a determinar y evidenciaron la necesidad de crear un instrumento como el que hoy tenemos? Entonces, ya les contaba, había una fragmentación muy grande de instrumentos, porque por ejemplo teníamos regulaciones de pesca por un lado, tenemos regulación en términos marítimos por otro lado, tenemos regulaciones acerca de contaminación de diversas fuentes, tenemos regulación sobre especies en peligro, tenemos regulación sobre biodiversidad, pero nada que llenara el vacío de todos esos asuntos en áreas de la jurisdicción nacional, y ese era el problema. Entonces, por supuesto, tampoco había una cohesión y una claridad de qué aplica, qué normas, qué principios aplican en esta zona tan importante. También había, obviamente, y existe hoy en día, pues todas las áreas marinas protegidas de cada uno de los estados, pero no había ese concepto de establecer una red de áreas marinas protegidas para llegar a lograr más bien un objetivo de conservación del medio marino y un ecosistema como un todo, no como compartimentos estancos que hagan que cada área marina protegida, sí, con su plan de manejo, pero no se comunique con la otra, desconociendo la conectividad ecológica que pueden tener. Entonces, eso también se evidenció. También la ausencia total de disposiciones y de normas que dijeran cómo es que se puede acceder, bajo qué normas, cómo se procede cuando se accede a los recursos genéticos marinos de altísimo valor biológico y económico, porque de su uso se desprenden, por supuesto, beneficios económicos en industria, en la bioprospección, por ejemplo, en elaboración de medicamentos, cosmética, etc. Entonces también, bueno, se vio que esas actividades que yo les contaba, que se realizan en alta mar, diversas, pues generan un impacto negativo, pero no había ningún instrumento que le dijera a los países: si usted hace esta actividad en alta mar, pues tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental para establecer cuáles son esos impactos y poder mitigarlos y abordarlos. Esto no existía. Entonces, simplemente, como es alta mar, como aquí no hay autoridad en ningún estado, pues hago lo que quiero. Eso ya no es así, porque ya el tratado contiene disposiciones sobre esto. Y además,
Otra cosa importante fue que a pesar de que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la CONVEMAR o UNCLOS por las siglas en inglés, pues tiene disposiciones sobre construcción de capacidades, la verdad es que eso está como ahí en el olvido, o sea, muy quieto, muy en falta de operación. Entonces, porque le faltaba como esas disposiciones de el cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctica. Y entonces el tratado viene a llenar ese vacío. Entonces, como les contaba, en 2004 empezó las discusiones que les estoy contando, esas preocupaciones, es decir, cómo solucionamos esto, cómo abordamos esto, y a partir de este año la Asamblea General de las Naciones Unidas crea un grupo de trabajo informal para que empiece a discutir estos asuntos, preocupaciones y temas importantes del alta mar que a ese momento estaban desregulados. Entonces, este grupo se reunió 9 veces, entre 2006 y 2015. Y en el año 2011 fue un año importante porque en una de esas reuniones los delegados de los estados que participaban en ese grupo de trabajo informal, pues después de muchas deliberaciones, de mucha discusión, llegaron a un acuerdo importante, y fue un acuerdo sobre los 4 temas que debía contener el texto de en ese entonces, eventual tratado de alta mar o de áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces, ven ustedes acá cuáles son esos 4 paquetes de temas, o sea, es un paquete, ¿no?, de los 4 temas que se decidió y se acordó entre los miembros de todos los países participantes en el grupo de trabajo abordar en el tratado. Y hoy en día estos son los temas que aborda este tratado. Entonces tenemos recursos genéticos marinos, mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo las áreas marinas protegidas. Tenemos el capítulo de evaluaciones de impacto ambiental y el capítulo de construcción de capacidades y transferencia de tecnología marina. Vean ustedes acá que el tema de construcción de capacidades, o sea, fue tan importante que se dedicó un capítulo del tratado solo para este tema, para abordar y como solucionar eso que pasó en CONVEMAR, que estaba completamente, digamos, olvidado, sin operación. Más unos asuntos transversales que son disposiciones institucionales, temas que, digamos, como cualquier otro tratado, incluye el texto. Entonces, esto es lo que contiene el tratado hoy en día, que se acordó en el año 2011. Entonces, el proceso continuó. En 2015 se fue formalizando la cosa, porque las Naciones Unidas en su Asamblea General dice, ok, ya tenemos un acuerdo temático, hemos avanzado sustancialmente y voy a convocar desde la Asamblea General un comité preparatorio que sea el encargado de elaborar y de redactar ese instrumento jurídicamente vinculante que se quería hacer. Entonces, este comité preparatorio se reunió entre 2016 y 2017. Vuelvo y les cuento, estos grupos informales, comités, son los países que envían a sus delegados para conformar estos grupos y avanzar en los temas. Entonces, esto sigue siendo en el marco del multilateralismo y obviamente con representación de los estados como el principal actor en el derecho internacional. En 2017 resulta que ya tenemos un avance significativo y ya se depura bastante las discusiones. Más adelante les contaré sobre, digamos, cada uno de los temas que fue lo álgido. Y en 2017 ya se convoca a una conferencia intergubernamental que, digamos, en términos legales es la que tiene el mandato jurídico para redactar el tratado que va a ser aprobado posteriormente. Entonces, esa conferencia intergubernamental, que obviamente no, y por eso su nombre lo dice, no solamente tiene participación de los estados, sino de otros actores del sistema internacional, es donde ahí se da el seno de la negociación, de la redacción, del acuerdo, de los corchetes en las negociaciones cuando no hay acuerdos, y de poder sacar un texto acordado para presentar finalmente. Entonces, esta negociación fue exactamente sobre los 4 temas que fueron acordados en 2011 y que ya les conté. Siguiente, por favor.
Entonces, este es el documento, este es el tratado. Es un texto que está pues en todos los idiomas. Ahí ustedes ven en la parte superior derecha el número de la resolución de las Naciones Unidas mediante el cual fue adoptado. Vean ustedes el nombre tan largo, ¿no? Entonces, este es un instrumento que está bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se dice que es, y lo es un acuerdo de implementación de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar. Hay otros, por ejemplo, el acuerdo sobre las poblaciones de peces, por ejemplo. Entonces, esto es un acuerdo que implementa las disposiciones de CONVEMAR porque las aterriza y las concreta, y fue aprobado el año pasado, el 19 de junio, en la Asamblea General, adoptado por consenso, aunque Rusia se apartó del consenso, pero igual no rompió el consenso, no fue adoptado por votación, sino por consenso, y el procedimiento indica que hasta el 20 de septiembre del año 2025 está abierto a firmas. Entonces, es importante tener en cuenta, una cosa es firmar un tratado, otra cosa es ratificar un tratado. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente estamos en el periodo de firmas, pero por supuesto, cada país es libre de decidir, primero si firma, que es una señal como de aceptación y de adhesión y de acuerdo con ese instrumento jurídicamente vinculante que fue adoptado. Pero posteriormente, pues obviamente tendrá que hacer el proceso de evaluación interna en su país, cada uno, para incorporar y traer esas disposiciones de derecho internacional al derecho interno, hacerlo una ley interna dentro de cada uno de los estados. Ese es el proceso, digamos, eso es lo que significa una ratificación. Distintos procesos, depende de cada país, depende de cada, digamos, legislación constitucional y legal de cada uno de los países. Obviamente pues tienen que pasar por el Parlamento, por el Congreso, por el órgano legislativo y las particularidades que estén. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante este tratado? ¿Por qué todo el mundo habla de esto? ¿Por qué ha cogido tanta fuerza en la agenda internacional? Entonces, lo primero es que este tratado es el único tratado que regula las actividades humanas que se realizan en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Esto no existía antes. Por eso es tan importante, por eso es un hito en la historia del multilateralismo ambiental y sobre todo en el derecho del mar. Es un texto innovador, con un enfoque de sostenibilidad y con un enfoque de conservación, pero también uso sostenible. Entonces, es un balance, por supuesto, entre conservación, y es el primer objetivo del tratado. Y recuerden que cuando hace más de una década se empezó a hablar de este tema, el objetivo era conservar el ecosistema y la biodiversidad marina que está en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Pero el tratado también reconoce la importancia del uso de esos recursos, pero de manera sostenible. Entonces, además de esto, pues este tratado lo que hace es fortalecer toda la gobernanza oceánica que tenemos a nivel global, porque llega a llenar esos vacíos, llega como a recoger los instrumentos existentes que hay, con un enfoque de no socavar, de no perjudicar, ni querer entrometerse en las competencias de esos otros organismos, instrumentos legales que ya existen, pero sí entra a complementar. O sea, este tratado lo que quiere es no suplir las competencias, las funciones de otros organismos, sectores e instrumentos, sino lo que quiere es llevar a cabo una cooperación y coordinación eficaz para lograr objetivos de conservación. Entonces, además de esto, por supuesto, para los países en desarrollo, por ejemplo, es de gran importancia porque el tratado tiene disposiciones, les mencionaba brevemente, sobre los recursos genéticos. Cuando hay acceso y uso a recursos genéticos, el tratado tiene
una disposición importantísima basada en el principio de patrimonio común de la humanidad, que los recursos de la zona del lecho marino son de todos, entonces todos tenemos derecho a la repartición justa y equitativa del uso de esos recursos. Esto para los países en desarrollo que, digamos, tienen una capacidad distinta y limitada para poder ir al alta mar y hacer exploración y explotación, pues es buenísimo, porque a pesar de que no hay capacidad para ir, explorar y explotar, pues sí se va a tener la posibilidad de acceder a los beneficios de ese uso que sí hagan países en desarrollo. También hay un avance importantísimo y es que, como les decía, en construcción de capacidades, entonces ya se habla de la posibilidad de acceder a la transferencia de tecnología marina. Entonces aquí es cuando los países que están en capacidad de hacerlo, generalmente pues países en desarrollo, tienen digamos, bajo las normas del tratado y las disposiciones, acceder, y más bien no acceder, no, sino dar acceso y facilitar a países en desarrollo la tecnología marina, capacidades en investigación científica y demás. Entonces esto es realmente un avance bien importante. Y por supuesto que este tratado también ayuda al cumplimiento de las metas globales. Está el ODS 14, que está ahí, vida submarina, y el objetivo global del 30x30, que es adoptado por el Marco Global para la Biodiversidad, que consiste en la protección del 30% de los océanos para el 30x30. Entonces este tratado, a través de la red de áreas marinas protegidas, pues va a apoyar y a contribuir al cumplimiento de esta meta global. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante también saber del tratado? Pues obviamente como llega nuevo a todo el sistema del marco normativo y de la gobernanza de océanos, en donde ya hay unos sectores con unas regulaciones, con unos mecanismos de gestión, hay que saber cómo se mueve. Entonces, primero la claridad que les mencionaba, el tratado siempre es pensado y se va a implementar con la perspectiva de no socavar y de no reemplazar las disposiciones, las herramientas y las competencias de otros órganos. En el sector marítimo, ¿qué pasa? Por supuesto, la Organización Marítima Mundial es la organización de las Naciones Unidas competente para regular una navegación segura en el mar, tiene muchos convenios, tiene muchos instrumentos y la OMI ha dado la bienvenida, digamos como que recibe gratificantemente el tratado, y es de resaltar que la OMI tiene por excelencia una herramienta de protección de la biodiversidad marina. Esta herramienta se llama zonas marinas especialmente sensibles, en inglés PSSA por las siglas, y esta es por excelencia una herramienta desde el sector marítimo enfocada a la protección del medio marino. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta va a ser un complemento para el tratado de BBNJ cuando, por ejemplo, se implementen en virtud del tratado medidas de gestión basadas en áreas. Entonces, si ya hay una zona marina especialmente ahí, pues viene el tratado BBNJ a complementar aquello que no se regula desde el sector marítimo, sino ya desde otros sectores. Entonces es una relación de complemento y de cooperación. Siguiente. Ahora hablemos de pesca. Entonces, por supuesto que hay impactos en el sector marítimo, más en pesca, porque como saben, como hay libertad de pesca en el alta mar, bajo ese principio, como lo decía en el inicio, pues es necesario regular la pesca. De base, y esto ya existe pues hace muchos años, existen organizaciones regionales de pesca que buscan regular y realizar manejo de los recursos pesqueros en una zona. Ustedes ven ahí en el mapa cuáles son esas organizaciones que en distintas zonas del océano, está el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Atlántico, etcétera,
en cada uno hay una organización competente para realizar el manejo pesquero. Entonces, ¿qué es eso? Pues regular las cuotas de pesca, definir el esfuerzo pesquero, revisar medidas de manejo, etcétera. Todo eso, esas competencias son exclusivas de las organizaciones regionales de pesca y, por supuesto, este es un tema bien álgido en las negociaciones, pero finalmente se llegó al consenso de que obviamente el tratado no iba a llegar a suplir ni a contradecir esas medidas de manejo y esas decisiones de las organizaciones regionales de pesca. Entonces eso es importante, esas competencias se mantienen. También es importante que sepan que la pesca como actividad la regulan las organizaciones regionales de pesca. El pez, la especie marina que está en el mar, no le aplica, la actividad de pesca más bien, no le aplica un requisito que establece el tratado sobre notificación previa cuando hablamos de recursos genéticos marinos. ¿Eso qué quiere decir? Porque había una preocupación muy grande y es, si se va a realizar una actividad de pesca, usted no tiene la necesidad y la obligación de reportar previamente la actividad, porque el fin es la pesca, no acceder al recurso genético marino que está dentro de ese pez. Entonces, eso fue un tema súper álgido en las negociaciones, pero que digamos que ya hoy en día tenemos claridad y por eso avanzamos en eso. Y también entonces está la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que en su comité de pesca, donde están pues todos los miembros de la FAO, todos los estados miembros, donde regulan de manera global todos los asuntos relacionados con la pesca, pues será este comité quien de manera coordinada con la Secretaría avance. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya les he hablado de los principios que aplican en el alta mar. El tratado compila eso que estaba por ahí regadito por todas partes y da una lista. Esto no son todos, hay más en el texto de los principios que aplican. Sigue, por favor. Y entonces aquí ya hablamos de los 4 temas, voy a ser rápido porque estoy corta de tiempo. Entonces, el capítulo número 1, recursos genéticos marinos. Hay libre acceso a los recursos genéticos marinos en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Importantísimo que el tratado trae esta disposición de que debe haber una repartición justa y equitativa del acceso, uso y comercialización de los recursos genéticos marinos por los estados que sí puedan acceder y hacer esto. Hay repartición de beneficios monetarios, pero también no monetarios, y el tratado dice cuáles son esas maneras de repartición de beneficios no monetarios. Por ejemplo, transferencia de tecnología marina, entre otros. Se crea un mecanismo de intercambio de información sobre los recursos genéticos que son, digamos, que fueron accedidos en alta mar y en la zona, y pues las disposiciones sobre el acceso a la tecnología marina. Siguiente. El segundo capítulo es súper importante sobre medidas de gestión basadas en área, o en inglés Area Based Management Tools, incluidas áreas marinas protegidas. Entonces acá, ¿qué hizo el tratado? Importantísimo. La definición de áreas marinas protegidas está enfocada a un uso sostenible, como les digo, pero con objetivos de conservación. Crea un balance perfecto en este sentido que permite a su vez crear redes de áreas marinas protegidas, lo cual no estaba antes. Obviamente la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y también obviamente cooperación con las ya existentes. Siguiente, por favor. Tercer capítulo son las evaluaciones de impacto ambiental, disposiciones obviamente para informar cómo proceder cuando haya actividades realizadas en alta mar y cuáles son los umbrales, requisitos para realizar esas actividades. Siguiente, por favor. El último capítulo, siguiente, por favor. Es construcción de capacidades y transferencia de tecnología marina. Allí es donde incluso se crea un comité para este asunto, y lo que les he contado a lo largo de la charla es la posibilidad de implementar y operacionalizar estas disposiciones de CONVEMAR a través de este tratado, donde se brinda desde la conciencia de las distintas capacidades de los estados, una cooperación y una asistencia
para posibilitar el acceso a investigación y tecnología científica marina desde todos los estados. Siguiente, por favor. Así muy breve, así es como más se ven los órganos del tratado. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano de decisión, donde se examina la implementación, se supervisa la ejecución de las obligaciones de las partes. Hay una secretaría, hoy en día la ejerce la División de Océanos y Derecho del Mar, pero esto obviamente pues no es temporal, va a ser establecida próximamente cuando la COP ya entre en operación. Ahí ustedes ven abajo algunos de los órganos del tratado, que son los que le van a brindar apoyo para esa implementación del tratado. Importantísimo el comité o el órgano científico técnico, porque es el que le va a brindar asesoramiento científico, valga la redundancia, en la implementación del tratado. Para que vean rápidamente el estado de firmas y ratificaciones, tenemos 90 firmas del tratado hoy en día, con 7 ratificaciones, el último fue el lunes de esta semana. Entonces, para que este tratado entre en vigor, lo que significa que, digamos, empiece a regir sus disposiciones para los estados parte, se necesitan 60 ratificaciones. Hoy llevamos 7 ratificaciones. Entonces, pues ahí va como la carrera hacia la ratificación. Siguiente. Y actualmente, para que sepan, la División de Océanos y Derecho del Mar de Naciones Unidas está llevando un proceso previo a esa entrada en vigor del tratado y a que sus disposiciones empiecen a hacerse efectivas, y está realizando, de hecho este mes se convocó a un comité preparatorio para empezar a decidir y a resolver todos esos asuntos que la Conferencia de las Partes va a tener que decidir y adoptar en su primera reunión. Asimismo, este año se va a adoptar una resolución de la Asamblea General para abonar el terreno y ayudarle a la COP antes de que entre en su primera sesión, para resolver asuntos que deben ser decididos ahí, temas de presupuesto, órganos, términos de referencia de los órganos subsidiarios, entre otros. Ahí les dejo 2 QR, el de arriba está en inglés, el de abajo está en español, de una publicación, es esta, algunos afortunados pudieron cogerla fuera en físico, sobre el tratado. En esta publicación pueden encontrar mucho más detalle de lo que les he contado. Es una publicación que yo hice y la verdad es que está escrita en lenguaje sencillo para que puedan conocer más del tratado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario final. Buenos días. Por cuestiones de tiempo solo vamos a tomar una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación, fue súper informativa. Mi pregunta es, ya sé que apenas se va a estar discutiendo el texto que va a llegar para la primer COP, pero ¿hay alguna tendencia hacia el mecanismo financiero que va a estar operando? Es decir, vemos que en el Convenio de Diversidad Biológica tenemos a GEF, pero, por ejemplo, en este nuevo tratado, ¿tendría que ser directamente con UNCLOS o tendría que existir un mecanismo específico para este? ¿Y cuáles serían como los desafíos para su existencia? Gracias. Vale, bueno, una precisión importante, y es que el tratado ya está, o sea, el texto ya está aprobado y es inamovible, o sea, ya fue firmado y ese es. Ahora bien es implementar lo que está ahí escrito. En temas financieros sí de hecho hay un mecanismo financiero como lo vimos, y se prevén tres diversas fuentes. Hay un fondo de contribuciones voluntarias, hay un fondo especial, pero también se prevé que el IEF sea el mecanismo financiero del tratado. Entonces, a través de estos 3 fondos fiduciarios será la manera en que el tratado operacionalizará sus disposiciones y, digamos, apoyará a los países en la implementación. Igual, más información la puedes encontrar en el documento. Bueno, muchísimas gracias a Sonia por esta conferencia, un aplauso. Muchas gracias, Sonia.
Y bueno, seguidamente vamos a tener al próximo conferencista. Mario, le invito a que suba al podio y Dani te da la palabra. Chicos, para introducirles, Mario, porfi, si podrían sentarse un poquito más cerca para que estemos, y un poquito al centro, Mario, pido que podamos movernos un poco al centro, los que están atrás, porque va a estar hablando desde la parte del centro. Y bueno, otra vez quiero introducirles a Mario Gómez, el ganador del Ocean Award de 2022.